Los afroamericanos tienen un valor de algo así como 3 billones de dólares solo en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos ha hecho lo suficiente para dañar la historia de los negros. No estoy seguro de que si todos los negros se vayan, eso tendría algún problema en Estados Unidos. Y no sé si a los estadounidenses les importa. Muchos de los líderes del continente africano no buscan construir coaliciones entre la gente. Muchos de ellos buscan seguir manteniendo su riqueza. Este material se cultiva y fabrica en Colombia. Puede que no sea tan difícil llevarlo a los Estados Unidos. Entonces, lo que podría valer entre 80 y 120 dólares en los Estados Unidos, en el Reino Unido, esa misma cantidad podría valer entre 240 y 250 o 300 dólares. Muy buenas tardes, querido público. Hoy tenemos a otro invitado especial. Tenemos a Joe Ottawa de Authentic African y nos va a hablar aquí sobre una diferencia de ser negro en Estados Unidos, de volver al continente africano, de la plataforma en la que está trabajando y de la ruta de la droga en el oeste de África. Hola, Joe, ¿nos podrás hablar de tu vida, por favor? Buenas tardes, y diría que con mucho gusto. No hablo mucho español, pero tomé algo de español en la escuela. Algunas personas me llaman Joe Ottawa. Soy un estadounidense de Sierra Leona que pasó 8 años viviendo en África, y continúo viajando e invirtiendo en el continente africano. También pasé 4 años viviendo en África Occidental, entre Ghana y Sierra Leona. Estoy en el proceso de construir una casa. Tengo acres de tierra y también un lote. Al igual estoy buscando expandir mis emprendimientos inmobiliarios en Sierra Leona, Ghana y otros lugares del continente africano. Así que esta es mi situación personal. También he creado una plataforma llamada Authentic African, como mencionaste antes. Mi plataforma consiste en ayudar a la gente a hacer en diferentes campos, pero lo principal es educar a los africanos y a la diáspora para que podamos unirnos, unificar nuestras fuerzas, y podamos construir una África mejor. Y construir un mejor entorno para los africanos en la diáspora. Y un lugar donde puedan invertir sus fondos y su dinero y de manera justa. La plataforma Authentic African, a través del contenido que ves, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram, X, tiene poco más de medio millón de seguidores en Instagram y luego, ya sabes, en Facebook 100.000. Así que, en general, nos estamos acercando, poco a poco, al millón de seguidores en todas las plataformas. Y el objetivo es hacer que la gente haga 3 cosas: visitar, invertir y o trasladarse al continente africano. Y ese es mi objetivo, compartir información entre los dos grupos y hacer que la gente tome medidas para que pueda tener mejores circunstancias financieras, y también ayudar a elevar al continente africano y obtener el lugar que le corresponde en el escenario mundial. Porque no fue hace mucho tiempo que África era la capital del mundo y a través del comercio transatlántico de esclavos y otras cosas, todo eso cambió. Y entonces estamos trabajando para volver a ese lugar porque tenemos todos los minerales subterráneos. En la mayoría de los países no existen, sin la explotación mineral del continente africano. Así que eso es un poco sobre mí, lo que me importa y en lo que estoy enfocado. ¿Y cómo se te ocurrió crear el medio Authentic African? Una gran pregunta. Así que en 2019, acababa de regresar de Sierra Leona por cuarta vez en 2 años. De hecho, la quinta vez en 2 años. Y en ese momento, vivía en un apartamento donde solía quedar con mis amigos. Y tenía tallados de Sierra Leona. Tenemos sierraleoneses que hacen grandes tallados. Dentro de estas máscaras colgaría estas tallas que puse alrededor de mi apartamento. Y tuve un evento allí en una pequeña reunión y alguien se atreve a preguntarme cuánto les cobraría por el tallado. Y les di un precio. Pensaron que era una cantidad justa. Y me di cuenta de que podría convertir esto en un negocio.
Así que al principio, la idea se centraba en conseguir productos fabricados en el continente africano, de origen ético, y asegurarse de que estuvieran disponibles para las personas de la diáspora que buscaban acercarse a sus raíces y querían comprar estos artículos. Antes de lanzar la tienda de comercio electrónico y todo lo que rodea al comercio, pensé que sería importante para atraer tráfico y atraer a la gente a la tienda para ofrecer algo de valor, enseñar a la gente lo que está sucediendo en el continente africano, enseñar a la gente sobre las historias, las noticias y lo que está sucediendo en el continente. Y luego también me di cuenta de que sería útil enseñar a la gente del continente lo que está sucediendo en la diáspora, especialmente en los Estados Unidos. Y así, debido a que crecí como una persona culturalmente estadounidense con dos padres africanos, escuché a ambos lados hablar del otro. Escuché a los africanos hablar de la diáspora y escuché a la diáspora hablar de los africanos. Y me di cuenta de que había una desconexión entre el conocimiento que tenían sobre lo que cada uno estaba pasando actualmente e históricamente, estas figuras históricas que nos ayudaron a todos a llegar al lugar en el que estamos hoy. Así que empecé a centrarme en compartir ese conocimiento con la plataforma. El nombre Authentic African viene de, ya sabes, son las 3 de la mañana. Por la mañana, estoy tratando de pensar en un nombre, importaciones africanas, exportaciones africanas, y luego me di cuenta de que si se trata de cosas hechas en el continente africano y voy a hacer contenido sobre África y noticias africanas, puede ser noticias africanas auténticas, tallas africanas auténticas, el nombre simplemente. Y por eso no me llamo a mí mismo un auténtico africano, a pesar de que estoy viviendo una auténtica experiencia africana cada vez que voy al continente e incluso como un africano americano. Y así es como se formó el nombre. Se quedó, el logotipo vino de eso. Tan pronto como vi el nombre, el logotipo tuvo sentido porque es auténtico, por lo que es como un sello. Y luego uso los colores de la bandera panafricana porque se trata del panafricanismo, ¿verdad? Y así es como el logotipo y la marca llegaron a estar bajo el paraguas de Authentic African. Entonces, ya que creciste en los Estados Unidos, permíteme hacerte una pregunta sobre la experiencia negra en Estados Unidos, porque se escuchan muchas historias. Está la gente llamada FBA o ADOS, Foundational Black America, o American Stationers of the Slaves. Dijeron que esa gente que no viene, que viene del continente, del Caribe, tiene una experiencia totalmente diferente. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, quiero decir, es una pregunta interesante. Así que es una pregunta cargada. Así que comencemos con esas dos definiciones, ¿verdad? Por lo tanto, hay muchas personas que entran en esta categoría o que se consideran a sí mismas en esta categoría. Son personas que sienten que llegaron a las Américas fuera de la trata de esclavos. Una parte de la herencia proviene de eso. Hay muchos europeos que hablan de que había africanos negros cuando llegaron aquí. Así que hay algunas disputas sobre cómo este grupo llegó aquí. Son los humanos originales los que emigraron desde el continente africano y estaban en lo que ahora es América del Norte. Es del padre de Mansa Musa, que hay historias sobre él navegando varios barcos hacia el oeste y tal vez así es como llegaron allí, pero esa es la base de los estadounidenses negros. Luego están los Ados, que son los descendientes africanos de la esclavitud. Esos dos grupos son los grupos que creo que forman parte de lo que originalmente se llamaba estadounidenses negros, o no, originalmente se llamaban afroamericanos o negros en Estados Unidos. Y ahora muchos de ellos tienen grupos dispares en los que caen, dependiendo de cómo quieran describirse a sí mismos y cómo se identifiquen. Su experiencia y la de muchos estadounidenses de primera generación son similares fuera del hogar. Así que una vez salí a la calle, y también fui a un internado, pero si hubiera crecido en casa con mis padres, sería lo mismo. Una vez que sales a la calle, eres un afroamericano. Entonces, la forma en que la policía se relaciona contigo, la forma en que la gente se relaciona contigo se basa en su experiencia sobre cómo ven a los afroamericanos, ya sea a través de la televisión y el cine, ya sea a través de sus propias experiencias personales, la forma en que la gente te percibe se basa en cómo te ves. Entonces, como persona que es estadounidense de primera generación, fuera del hogar, mi experiencia fue muy similar a la de casi todos los demás con los que me encontraría que también eran afroamericanos fundamentales o ADOS. Entonces, FBA o ADOS o en comparación con un estadounidense de primera generación, nuestras experiencias son todas iguales fuera de la casa. Creo que lo que puede ser diferente es tu experiencia dentro del hogar.
Ahora, eso es, para mí, como alguien que culturalmente es estadounidense. Ahora, para aquellos de ascendencia caribeña que migran a los Estados Unidos, y aquellos de ascendencia africana que migran a los Estados Unidos, tienden a tener más movilidad ascendente que muchas personas que son multigeneracionales en los Estados Unidos. Ahora bien, hay muchas razones diferentes por las que la gente argumenta a favor de esto. Creo que la razón por la que tienen más movilidad ascendente es porque cuando viajas a un nuevo país, te exige ahorrar una cantidad significativa de dinero. Así que el proceso de ahorrar es algo por lo que ya has pasado. Ese es el número uno. En segundo lugar, requiere una cantidad significativa de investigación, y tienes que pasar por muchos aros para incluso pasar por el proceso legal de convertirte en ciudadano. Así que antes de Internet, la gente hacía muchos tipos diferentes de investigación. Con Internet es un poco más fácil encontrar investigaciones, pero se requiere mucho trabajo para llegar aquí. También está el sueño de querer llegar siempre aquí, ¿verdad? Así que hay que ver a Estados Unidos como el destino donde todos tus sueños se van a hacer realidad. Muchas personas que nacieron y crecieron aquí no ven eso porque su entorno los llevó a ver a Estados Unidos como un lugar donde está en mi contra y va a ser difícil para mí conseguir lo que quiero, ¿verdad? Así que creo que ambos están llegando a cómo es Estados Unidos desde diferentes perspectivas. Y creo que eso causa una diferencia en la movilidad ascendente en general en términos de los grupos más grandes de personas. Así que hay muchas personas negras con movilidad ascendente. De hecho, los estadounidenses negros, las cifras son de algo así como $3 billones en valor solo en Estados Unidos, los estadounidenses negros. Pero es lo que se ha gastado, ¿verdad? El dinero no se queda en la comunidad negra, ¿verdad? Son 6 horas en la comunidad negra, 24 horas a veces en otras comunidades, ¿verdad? A veces semanas y de forma continua en otras comunidades. Pero con la comunidad negra, es poco tiempo. Así que creo que cuando hay gente de los Estados Unidos, independientemente de la raza, la idea de muchos de los inmigrantes, en este momento en Estados Unidos, los inmigrantes tienen una visión negativa en Estados Unidos, especialmente para aquellos que han sido privados de sus derechos en Estados Unidos. Así que tenemos a aquellos que están privados de sus derechos de todas las razas que ven a los inmigrantes como la razón de su privación de derechos, ¿verdad? Escucharás mucho, esta gente nos está quitando el trabajo. Creo que el desafío con eso es que los inmigrantes argumentan lo que la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer. Como un trabajo duro al sol. Muchas horas al día por menos dinero explotando fácilmente a los inmigrantes. O son trabajos altamente calificados que requerían cierto nivel de educación antes de venir aquí, educación nueva y educación avanzada que esas personas hacen cuando llegan aquí. Entonces el argumento es que son los inmigrantes los que lo están haciendo. Y en general, no son los inmigrantes los que les están privando de sus derechos. En realidad, son las élites las que les están privando de sus derechos. Y quieren que creas que son los inmigrantes u otras personas de color, así que se pelean entre sí y no prestan atención a lo que están haciendo. Y entonces, creo que esa es probablemente la razón por la que ha habido esta desconexión entre estas personas, los ADOS, los FBA, y luego muchos africanos que se mudaron al continente, porque ha habido ese punto de vista de los inmigrantes. Ahora permítanme hablarles a los inmigrantes. Ha habido muchos inmigrantes que han venido a Estados Unidos, y debido a la forma en que las noticias cubren el crimen, los delitos violentos y las cosas que están sucediendo, se supone que hay tantas personas con malas intenciones, tantas personas negras o estadounidenses negras que tienen malas intenciones y que son. Y en general, aunque puede ser un porcentaje más alto de ciertos tipos de delitos, la mayoría de los delitos violentos en realidad ocurren de personas que no pertenecen a minorías, muchas veces más, de hecho, en términos del número total de delitos violentos. Y luego, en términos de aquellos que son condenados injustamente, las personas de color generalmente tienen, creo, 2 veces más probabilidades de que se revoque una condena por haber sido condenadas injustamente porque la mayoría de las veces son acusadas injustamente de un delito que no cometieron, ¿verdad? Así que creo que había estos números y estos hechos que los grupos no conocen, por lo que Authentic African está realmente enfocado en tratar de compartir ese tipo de información entre estos dos grupos. Entonces, en lugar de vernos como diferentes, nos vemos unos a otros como parte del mismo grupo que puede trabajar juntos para avanzar en todas partes del mundo donde estemos y no como en grupos aislados.
Y así es un largo camino para explicarlo, pero creo que es importante porque creo que estas cosas se discuten con tanta ligereza y realmente no hay una conversación matizada. Casi siempre la gente siente que tiene que estar en su propio rincón, ¿verdad? Encontrarás a algunas de las personas en FBA y luego no a todas y ni siquiera a la mayoría, pero diremos que tenemos que centrarnos en FBA. Y luego hay algunas personas que son africanas y dicen, solo tenemos que centrarnos en los africanos. Y luego hay algunas personas que son A2 que dicen que tenemos que centrarnos en A2. Y creo que no debemos estar aislados. Debemos estar juntos y trabajar juntos para construir mejores sociedades en todo el mundo y crear más riqueza para nosotros mismos dentro de nuestras propias comunidades. Y tenemos que trabajar juntos para lograrlo. Y de eso se trata Authentic African. Sí, tengo algunas preguntas para ti. ¿Qué piensas de aquellos que dicen, bueno, los africanos y los caribeños o los negros de otras partes del mundo, digamos de América Latina, no pasaron por el movimiento por los derechos civiles, no pasaron por la segregación, no pasaron por la esclavitud, al menos aquí en los Estados Unidos? Así que, por supuesto, vienen con una ventaja económica. ¿Crees que eso es cierto? Creo que eso está mal informado, ¿no? Entonces, ya sabes, porque el comercio transatlántico de esclavos disminuyó, es simplemente donde los dejaron, ¿verdad? Así que en algunos casos, fueron en todo el Caribe, donde, por cierto, el gobierno, el Caribe en sí no está mejor que los Estados Unidos en términos financieros, ¿verdad? El dólar estadounidense es el más alto. Así que los caribeños que fueron dejados en el Caribe, que son todos exafricanos, simplemente vivieron sus vidas en el Caribe. Los estadounidenses, la fundación de los afroamericanos, o incluso aquellos que son A2 especialmente, es simplemente donde los dejaron, ¿verdad? Era el comercio del triángulo. Así que algunos de ellos fueron arrojados en Brasil, algunos de ellos fueron arrojados en otras partes de América Latina, algunos de ellos fueron arrojados en el Caribe, y luego otros fueron traídos aquí a las Américas. La situación para todos ellos es muy similar. Así que eso es específicamente el Caribe y los Estados Unidos, ¿verdad? Porque es justo donde los dejaron en el comercio de esclavos. Por cierto, el comercio de esclavos todavía ocurría en el continente africano. Los europeos tenían esclavos en el continente africano, o esclavizaban a los africanos en el continente africano. Pero también, la privación de derechos de los africanos ha estado ocurriendo desde la Conferencia de Berlín, e incluso antes de eso, cuando los europeos dividieron África en sus propios territorios y comenzaron a extraer los recursos naturales. Por lo tanto, no hay ventajas económicas específicas para ningún grupo de personas. Creo que lo que encuentras es que hay gente que quiere mudarse a los Estados Unidos. Es posible que ellos mismos hayan hecho algún trabajo para tener algunas ventajas económicas, como construir un negocio y hacer algunas cosas en su país actual para que puedan generar suficientes ingresos para mudarse a los Estados Unidos. Pero esa no es la vida general de los que viven en esos lugares. Al igual que, en general, la mayoría de los estadounidenses negros viven en entornos que les gustaría ver mejorados, es lo mismo en el Caribe, es lo mismo en el continente africano. De hecho, yo diría que en el continente africano, parte de la pobreza es incluso 2 veces peor que la que se puede encontrar en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Sierra Leona, el ingreso promedio por mes es de $50 al mes. En Ghana, son unos $75 al mes. Ese es el ingreso promedio por persona. No sé lo que es en los países del Caribe, pero sí sé que en los Estados Unidos, el ingreso promedio es de unos $30,000 al año. Ahora, el costo de vida es diferente en los Estados Unidos que en estos países. Pero esa cantidad que la gente gana no es suficiente para poder vivir justo por encima de la línea de pobreza o en la línea de pobreza en los Estados Unidos en sus respectivos países. Y creo que ese es un nombre inapropiado común porque, de nuevo, las élites de Estados Unidos quieren que la gente aquí luche contra otras personas en lugar de pensar en cómo están mejorando las cosas para ellos mismos. Así que continúan repitiendo como loros los puntos de conversación que las élites ponen a su disposición, y ni siquiera se dan cuenta de que están repitiendo como loros los puntos de conversación de aquellos que quieren mantenerlos reprimidos. Sí, quería tocar eso, porque yo, como africano también, es muy difícil obtener una visa para los Estados Unidos.
Algunas personas falsifican documentos. Piénsalo, por ejemplo, ahora estamos en 2025, ¿crees que te mudarás a Estados Unidos en 2027 o 28? Simplemente no te despiertas un día y lo haces. Normalmente ahorras mucho dinero, vendes tus pertenencias, cuando vas a esa entrevista de visa, mientes, hablas con la gente del banco para que mienta, sobre extractos bancarios falsos. No es tan fácil. Además, las élites africanas, ya sabes cómo viven. Si vienen a Estados Unidos es solo por un pasaporte y vas a esa entrevista de visa, mientes, hablas con la gente en el banco para mentir sobre los estados de cuenta bancarios que se retiran. No es tan fácil, además de las élites africanas. ¿Sabes cómo se van si vienen a los Estados Unidos solo por un pasaporte y luego se van? Sí, absolutamente. Sí, quiero decir, creo que las élites en todas partes, su objetivo es simplemente mantener su poder y mantener su estatus y mantener su riqueza. Y por eso siempre van a enfrentar a las personas entre sí para que no se vea lo que están haciendo. Es como un mago que tiene prestidigitación, ¿verdad? Hacen mucho movimiento por aquí. Así que estás viendo eso, no tienes idea de lo que están haciendo aquí. Y así es como los ricos y la élite hacen las cosas en todo el mundo. Y entonces, sí, quiero decir, creo que ese es el problema. Y entonces, sí, y hasta el punto de que hay personas que eluden el sistema. Y esas personas, creo, han causado un desafío con la inmigración en general, ¿verdad? Si hay personas que están encontrando una manera de ingresar ilegalmente a un país, lo que hace es enojar a aquellos que hicieron el proceso correcto para ingresar a un país, para que ese grupo empiece a ingresar legalmente. Y así te das cuenta de que ese grupo está en contra del grupo que lo hace ilegalmente. Y luego hay otras personas que quieren tener algo de tiempo, que realmente no entienden cómo algunos grupos de inmigrantes están molestos con los grupos de inmigrantes ilegales, especialmente como los que buscan asilo. Eso es algo que creo que la gente tiende a estar molesta por los grupos latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Verdad? Muchas personas que son de segunda generación, tercera generación o incluso primera generación que se mudaron a los Estados Unidos y pasaron por todos los procesos difíciles para convertirse en ciudadanos estadounidenses, incluso votan por personas que podrían estar en contra de la idea de la inmigración ilegal porque se sienten así. Y eso se ve mucho en la comunidad latinoamericana en particular, especialmente aquí en Nueva York, donde estas personas pueden ser progresistas en términos de sus procesos de pensamiento y pueden inclinarse hacia la izquierda en el espectro político, pero pueden haber votado en el lado derecho de la política. Entonces es conservador porque el lado conservador del espectro político habla de eliminar a los inmigrantes ilegales. Así que fue confuso para muchas personas que están en la política en el lado izquierdo, porque piensan que todos los inmigrantes van a querer apoyar a los otros inmigrantes, pero en realidad es lo contrario de lo que realmente sucedió. Y creo que eso es algo con lo que los demócratas en Estados Unidos tienen que, en algún momento, llegar a un acuerdo, que hubo personas que en realidad cambiaron de bando, que se pasaron al lado conservador, al republicano, porque no querían ser asociados con esos otros inmigrantes que vinieron ilegalmente. Una vez más, se trata de que las élites te hagan pensar que estas personas son tu enemigo, cuando en realidad son ellos los que continúan aumentando su riqueza y hacen lo que quieren para mantener su poder. La última pregunta antes de pasar al siguiente tema. ¿Qué opinas de la imagen de los negros en Estados Unidos? ¿Crees que va a cambiar o que el daño ya está hecho? ¿Ves negro? ¿Ves música rap? ¿Ves American History X? Como a los negros les dieron un golpe en la cabeza. ¿Crees que va a cambiar o no? Seguirá así, lo que sea, porque, quiero decir, hemos sido condicionados a ser vistos como matones, vistos como matones. Sí, es una pregunta interesante. Creo que es una respuesta matizada. Así que primero, diré esto. La exportación número uno de Estados Unidos es la cultura estadounidense, ¿verdad? La cultura estadounidense es la exportación número uno de Estados Unidos. Ves K-pop, ves diferentes tipos de música en todo el mundo que tiene influencia estadounidense, ¿verdad? Incluso la forma en que la gente se viste, ¿verdad? Así que creo que es muy importante saber que la cultura estadounidense es mayoritariamente cultura negra, ¿verdad? La música country fue iniciada por personas negras. La música de jazz fue iniciada por los negros. Música pop, música hip hop. Pero cuando se comercializa, las personas de ascendencia europea se meten en esas músicas. Pero sigue siendo la cultura negra lo que está permeando en la sociedad de todo el mundo.
Así que es interesante, porque está el aspecto cultural que todo el mundo está imitando, utilizando o incluso vistiéndose, pero está la imagen que tienen muchas personas que tal vez son mayores y un líder que habla de las imágenes de quiénes son las personas negras en términos de lo negativo. Así que creo que con el tiempo, habrá un ligero cambio porque a medida que esta cultura se impregne en todo el mundo, a medida que la gente tiende a ver más ejemplos de un tipo diferente de persona negra, creo que en algún momento eso cambiará ligeramente. Pero la intolerancia y el racismo siempre existirán. Y por lo tanto, nunca podrá cambiar la opinión de todos en todo el mundo. Siempre va a haber gente que tenga esos sistemas de creencias. Pero sí creo que a medida que esas personas de color asciendan en las filas, sean capaces de hacer más películas, sean capaces de hacer más series de televisión, sean capaces de contar sus historias, creo que se empezará a ver un ligero cambio, pero nunca será un lugar en el que las personas negras serán vistas como un espectro completo. Creo que, en su mayor parte, la gente esperará que haya algunos que sean buenos, y probablemente pensarán que hay la mayoría que son malos. Ha habido mucho daño que se ha hecho para llevar a eso. Así que soy optimista de que habrá un cambio. Pero basta de turnos donde la ventana se cierra lo suficiente como para que podamos venir con la gente de Estados Unidos y los estadounidenses negros se sientan orgullosos de cómo se les ve en todo el mundo. Pero no creo que haya un cambio completo en todas las mentes del mundo, porque se ha hecho demasiado con la música que se compra hoy y que se toca hoy. Ya sabes, es el más comercial, ¿verdad? Es decir, lo que va a generar más ingresos va a ser lo que más se va a impulsar. Y las malas noticias viajan más rápido que las buenas. Y así, a la gente le tiende a gustar la música que tiene un tono un poco más agresivo, que representa un cierto tipo de luz. Por lo tanto, será un desafío para las personas que nunca han visitado Estados Unidos, que nunca han conocido a un estadounidense negro, ver que hay un amplio espectro. Lo que sucede mucho, incluso para mí, es que cuando conozco a personas incluso en Estados Unidos, cuando conozco a personas aquí, piensan que soy una excepción, no la regla. Piensan que no hay suficientes personas como yo. Piensan que mis padres deben ser médicos o abogados, o que vengo de una clase de élite porque no entienden que alguien como yo, que viene de inmigrantes que vinieron a Estados Unidos, que vivió humildemente, puede sonar como lo que ellos creen que son algunas de las élites de Estados Unidos. Así que va a llevar algún tiempo. Creo que habrá un ligero cambio. No creo que puedas hacer cambiar de opinión a todo el mundo, pero sí creo que podremos avanzar en la dirección correcta a medida que más y más personas como nosotros, que continúan teniendo estas conversaciones, continúen construyendo. Pero creo que lo que tenemos que recordar es que nuestro objetivo es construirnos a nosotros mismos, no hacer que nos vean de manera diferente. Creo que si seguimos construyendo como grupo, eso eventualmente sucederá. Pero no puedes cambiar cómo piensa otra persona. Solo puedes controlar lo que haces tú mismo. Y creo que esa es mi respuesta a esa pregunta. Queda un largo camino para llegar, pero eso es lo que creo. Está bien, y puedo estar de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. He estado en Estados Unidos, y cuando la gente me escuchó hablar por primera vez, se quedaron estupefactos. ¡Wow! Yo estaba como, oye, ya sabes, somos como 1.000 millones de personas negras. Somos 1,3, 1,4 millones de personas negras. Así que puedes ser uno de los grandes españoles como yo y sonar como yo cuando hablan inglés. Entonces, Exactamente, exactamente. pasemos al siguiente tema. Digamos que eres el chico negro de, digamos, Brooklyn. No tenías las cosas a tu manera, y él te dice, oye, yo quiero volver al continente. ¿Qué podrías decirle? Esa es una gran pregunta. Así que hay muchas cosas que le digo a la gente. Número uno, digo que visite. Primero, investiga a dónde quieres ir. Visite primero. Así que siempre es visita y mejor movimiento. Para visitar primero y ver qué tiene sentido para ti, pero investiga antes de visitar. ¿Qué país tiene más sentido para ti? Si estás buscando un vínculo con tu posible patria, tal vez hagas una prueba de ADN y podrás ver dónde podría haber estado tu posible patria. Es posible que desee elegir un país en el que sienta que es más probable que tenga una transición más suave. También diría que te asegures de tener flujos de ingresos que te permitan moverte, porque generar ingresos y comenzar un nuevo negocio en un lugar completamente diferente donde tienes que hacer una nueva investigación, independientemente de si ya estás en esa industria, va a ser una batalla cuesta arriba. Es muy difícil empezar de nuevo en un lugar nuevo. Así que investigue, visite primero. Visite varias veces y visite periodos prolongados de tiempo.
Cometí el error de mudarme después de pasar 4 días en Ghana. Ahora había estado viajando de ida y vuelta a Sierra Leona a menudo. Pasé 4 días en Ghana, pero a los 12 meses me mudé a Ghana a tiempo completo. Ahora, tuve la suerte de conseguir un trabajo a los 3 meses de mudarme, y luego volví a tener otro trabajo. Si hubiera hecho otras cosas para asegurarme de tener ingresos y un ingreso continuo, no habría tenido que regresar a los Estados Unidos, volver a mi antigua carrera, para asegurarme de tener ingresos para invertir más en activos para que la próxima vez que vaya, pueda ir. Puedo viajar de un lado a otro si quiero, pero no será necesario para generar ingresos. Así que, de nuevo, investigue para encontrar un país o países, viaje y visite con la mayor frecuencia posible. Quédese al menos un mes a la vez y haga algunas visitas. Luego, a partir de ahí, solo asegúrate de tener una forma residual de ingresos que te permita mudarte y poder vivir cómodamente cuando te mudes. No puedes tomar la decisión de mudarte a otro continente y a otro país de ese continente por capricho. Primero va a requerir un poco de investigación adicional. Así que, como estábamos hablando antes, como los inmigrantes que planean venir a Estados Unidos, comienzan a planificar con 2 o 3 años de anticipación. Quieres hacer lo mismo que alguien que planea mudarse al continente. No puedes hacer un movimiento de inmediato. Hay algunas personas que han hecho un movimiento rápido, han iniciado un negocio, en 2 años, están ganando más dinero en el continente que en los Estados Unidos. Esas historias son muy, muy raras. Es más probable que necesites tener una forma de ingreso que sea residual, que no importa dónde te encuentres, para poder vivir en el continente. O al menos, tendrás que tener un trabajo remoto que te permita trabajar allí. Y vas a ser capaz de configurarte con Internet y todo ese tipo de cosas para poder hacer eso. Así que ese es el consejo que le daría a alguien que quiere mudarse al continente. Pero digamos, ¿crees que todos los ancianos que son negros de los Estados Unidos deberían mudarse a África o no, o dañaría a los Estados Unidos? Bueno, no sé si me importa si dañaría a los Estados Unidos, para ser honesto. Creo que Estados Unidos ha hecho lo suficiente para dañar la historia de los negros como para que realmente no estoy seguro de que todos los negros se vayan, eso tendría algún problema en Estados Unidos, y no sé si a los estadounidenses les importa. Pero lo que hago, diría que es un particular. Creo. La gente en América del Sur dice que no todos los kinfolks son parientes. Y lo que quiero decir con eso, para aquellos de ustedes que están escuchando, es que el hecho de que todos seamos negros no significa que todos seamos familia. Marcus Garvey solía tener un dicho, como, no quiero a todas las personas, porque no todos son buenos. No queremos a todo el mundo. Sí, también quiero mencionar que hay más gente que es educada, que se preocupa por nuestra gente y todo ese tipo de cosas de negros. Todavía hay esas partes de la sociedad, cada grupo tiene un porcentaje de nosotros que no son deseables en términos de cómo reaccionan y cómo actúan. Y entonces esa gente, yo no quiero ir al continente. Además, creo que con las migraciones masivas viene la gentrificación. Y lo que eso hace es que ahora se le hace más difícil la supervivencia a los nativos de esa zona, porque aumenta los precios de todo. Así que creo que una migración más lenta a lo largo del tiempo es probablemente lo mejor para el continente en sí, porque no en todas partes puede manejar a tanta gente que llega con tantos problemas, lo siento, causando tantos problemas en términos de aumentos en los precios de los alquileres, aumentos en los precios de los alimentos, aumentos en el transporte, el combustible, todo. Porque con más demanda, aumenta el precio de la oferta, ¿verdad? Y por lo tanto, no hay recursos infinitos en términos de vivienda y cosas así. Así que todo eso, el precio subirá a medida que más personas migren. Así que en realidad estoy más preocupado por la migración masiva de África y en la migración masiva de los Estados Unidos. Así que me encantaría ver a todas las personas adecuadas mudarse por todas las razones correctas, pero si sé que allí, quiero decir, ya lo estamos viendo en Ghana en este momento, donde parte de esa gentrificación está causando algunos desafíos para los lugareños, donde los aumentos de precios han aumentado inmensamente desde 2019. El año del regreso, porque mucha gente se está mudando ahora. Así que esa es, creo, una de mis preocupaciones. Lo veo como una preocupación, y creo que eso es algo que tenemos que considerar a medida que todos nos mudamos a otros países o pensamos en hacerlo, y cómo nos aseguramos de que estamos beneficiando a las comunidades a las que nos estamos mudando y apoyar a las empresas locales para que permanezcan abiertas y para que la gente pueda trabajar.
Porque quiero decir, esta pregunta que te hace tiene tantas partes. Digamos que tienes 3 personas negras, una de Brasil, una de Jamaica y una de Estados Unidos. ¿A cuál recomendarías que se mudara a África? ¿A cualquier país africano? Yo pienso que depende de dónde seas y más depende de tu mente, en lo que estás enfocado. Porque podría decir que los tres deberían mudarse si quieren diversificar sus activos y quieren ver una mejora del continente africano y también mejorarse financieramente con la compra y la construcción de activos. Quien creo que es más probable que tenga una transición suave, probablemente alguien de Brasil o de algún otro lugar de América Latina porque esos son diseños emergentes. Todos ellos son países en desarrollo. Y así se moverán de un país en desarrollo a otro país en desarrollo. Por lo tanto, es posible que tenga una transición más suave al pasar de uno a otro. Estados Unidos es considerado un país desarrollado ya en el mundo desarrollado. Así que podría ser más difícil hacer la transición al mudarse de los Estados Unidos. Toani Country in the Kaantan Antof Africa. In specifically many places in West Africa that I talk about. Ok. Imagínese, alguien que acaba de salir de la cárcel quiere empezar de nuevo. ¿Le recomendarías volver al continente? Esa es una pregunta difícil porque todo va a depender de si puedes o no obtener ingresos, ¿verdad? Entonces, ya sabes, creo que depende de las ideas de negocio que tengas y de si puedes o no generar ingresos. Si has sido completamente rehabilitado y tu objetivo es mudarte al continente y enfocarte en negocios que son negocios legítimos, entonces recomendaría que ese sea un lugar al que puedes ir, pero tienes mucho aprendizaje que tendrás que hacer, ¿verdad? Pero depende, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sale de la cárcel. Una vez que somos declarados culpables, tenemos una vista de alto riesgo, lo que significa que la gente vuelve a la cárcel porque vuelven a hacer lo mismo. Muchas personas que van a la cárcel aprenden a hacer mejor lo que estaban haciendo porque están rodeadas de muchas otras personas que han cometido otros delitos similares, ¿verdad? Y esas no son las personas que quiero ver yendo a África, ¿verdad? Pero hay personas que son condenadas injustamente. Hay personas a las que les ha gustado el crimen no violento de las personas. Y están en rehabilitación para el proceso. Y creo que esas personas están el tipo correcto de personas. Así que creo que todo depende de cada persona. No creo que haya una respuesta que sirva para todos. Realmente siempre depende de la persona y de lo que la persona está buscando hacer. Pero sí, quiero decir, me encantaría ver a la gente tener una segunda oportunidad, ¿verdad? Si fuiste condenado injustamente, me gustaría que la gente tuviera una segunda oportunidad, porque desafortunadamente en los Estados Unidos, si eres un delincuente, cuando solicitas un trabajo, tienes que mencionar que tuviste un delito grave. Y hay un estudio que se hizo. Acabo de ver esto el otro día. Este va a ser un dato interesante para la gente. Había un grupo aleatorio de personas que solicitaban diferentes trabajos. Y eran las personas que estaban solicitando que no tenían una condena penal y las que solicitaron que dijeron que tenían una condena penal. Y fue entre blancos y negros. Lo que encontraron es que al 45% de las personas blancas se les ofrecieron esos trabajos en este estudio en particular. Al 17% de los condenados se les ofreció trabajo. Lo interesante es que, entre los negros, se les ofreció el trabajo al 14% sin condenas penales. Al 5% con condenas penales se les ofreció su empleo. Eso significa que a las personas blancas con condenas penales les fue igual o mejor que a las personas negras sin condenas penales. En este momento, es un estudio. No es todo Estados Unidos, pero fue un estudio que se hizo. Y en ese estudio, lo que encontró es un 17% frente a un 14%, ¿verdad? El 14% de los negros consiguieron los trabajos, el 17% de los blancos que habían dicho que habían cometido un delito, porque se trataba de personas que en realidad no habían tenido condenas penales. Simplemente era para el estudio. Y eso es lo que encontraron. Me pareció interesante. Eso te dice lo que necesitas saber sobre cómo se percibe a la gente, se percibe a la gente de color en este país, ¿verdad? Así que si tienes la oportunidad de empezar de nuevo e ir a otro lugar, por supuesto, te digo que lo hagas, pero tienes que tener una serie de cosas en su lugar antes de hacerlo para garantizar el éxito. Y la razón por la que les doy el ejemplo de Brasil,
Jamaica, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque imagínate que eres jamaiquino, él te dirá, está bien, yo, ¿qué me devolvería? Soy mayoría en mi país. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero luego, si eres un hombre negro, digamos de Arkansas, podrías estar pensando, está bien, estoy cansado de esto. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese es un buen punto. Pero si eres una persona negra en Brasil, podrías estar pensando, está bien, estoy intentando, estoy cansado de la lucha porque estoy en un país pobre. Porque ves a muchos afroamericanos que van a Brasil y tienen una visión sesgada de lo negro, de cómo ha sido negro en Brasil. Es porque van con dólares americanos. Así que por supuesto que no, no sienten lo mismo y no viven el mismo Brasil que vive esa persona de las favelas. Sí, es cierto, pero también es un grupo específico de personas negras que pueden permitirse viajar, ¿verdad? Así que creo que ese es un elemento diferente. Entonces sí, creo que aquellos que están planeando salir de su país e ir a otro lugar, por eso siempre depende de la persona, ¿no? Porque muchas de esas personas que viajan a Brasil son afroamericanos, no viven de la manera en que la mayoría de los afroamericanos viven en Estados Unidos, ¿verdad? Se trata de personas que tienen algún tipo de privilegio, ya sea por su propio trabajo o por haber ascendido en su nivel socioeconómico, y que están económicamente capacitados para afrontar ese tipo de viajes. Y entonces, sí, quiero decir, tienes razón en eso. Probablemente hay personas en los Estados Unidos que podría parecer que tendrán una mejor oportunidad de ser uno de muchos en lugar de ser simplemente el único y donde quiera que estén. Y por lo tanto, pueden tener diferentes razones para irse, pero no diría que preferiría que una persona sobre otra se fuera. Creo que sus razones pueden ser diferentes, pero no digo que preferiría una u otra, porque, de nuevo, se basa en quiénes son y de qué se tratan. Así es como yo digo, a quienes yo les digo que deben ir al continente africano, no a sus circunstancias actuales en América, a su situación actual, o a donde sea que estén. Sus circunstancias actuales podrían determinar por qué quieren irse, pero mi proceso de pensamiento y el de los blancos basado en lo que quieren hacer no son lo que quieren ser. ¿Tiene sentido? Sí, lo entiendo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente tema. Bien, estamos en África. Estamos recibiendo a algunas personas de la diáspora. ¿Cree que unirá al panafricanismo? Porque veo panafricanismos. Está en boca de la sociedad civil. Pero la política, en la política que la gente maneja en los países, todavía no se está involucrando en ella. ¿Qué crees que es eso? Sí, es una gran pregunta. Entonces, y para aquellos que están mirando, ¿verdad? Solo quería hacer una definición de panafricanismo porque son panafricanistas. Por lo tanto, se trata de un movimiento nacionalista que tiene como objetivo alentar y fortalecer los lazos de solidaridad entre todos los pueblos indígenas de la diáspora y la ascendencia africana. Así que quise dar esa definición primero porque la gente la escucha, pero no siempre sabe lo que significa. En general, los panafricanistas en el continente africano que la gente puede recordar son Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, Gaddafi, que fue el líder de Libia durante bastante tiempo, Thomas Sankara, y hay muchos otros. Pero esos son los tres, y los tres que la gente conoce más. Ahora bien, la razón por la que es muy difícil llegar a esa utopía de unos Estados Unidos de África, donde África es de 50 estados y es un gran país en lugar de 54 países dispares, es debido a que la Conferencia de Berlín separó cada país en territorios de países europeos. Así que hay barreras idiomáticas, ¿verdad? Así que hay países que son vecinos entre sí donde tienen sus lenguas tribales locales, pero el idioma que todos hablan entre las tribus es un idioma europeo. Así, por ejemplo, Sierra Leona tiene tres cuartas partes, a su alrededor está Guinea, que es un país francófono, Sierra Leona es un país de habla inglesa, Liberia es un país de habla inglesa, hay países como Costa de Marfil, de habla francesa, pero luego está Ghana, que es de habla inglesa, luego tienes Benín y Togo de habla francesa, luego tienes a Nigeria hablando inglés, así que los países vecinos tienen estos desafíos con su idioma. Además, a lo largo de la historia, en el proceso de independizarse del dominio europeo, muchos de ellos construyeron una identidad nacional dentro de estos países. Así que en lugar de las identidades tribales normales que tenían anteriormente, ahora se construyeron las identidades nacionales bajo las antiguas fronteras europeas. Y la gente siempre quiere preservar sus fronteras, y la gente quiere preservar su identidad nacional ahora en lugar de sus identidades culturales o tribales.
Así que es un reto porque, número uno, ¿dónde estaría la capital de África, verdad? ¿Cuál sería el idioma de África? Así que todas estas son preguntas que tenemos que hacernos. Ahora bien, he hablado de esto de alguna manera. He dicho que existe la posibilidad de que se formen estas federaciones, y tal vez eventualmente, cuando se formen estas federaciones, se puedan convertir en países, y luego se pueda juntar a todos. Entonces, por ejemplo, hay una federación de África Oriental en este momento que están hablando de formarse, donde la gente, y todos ellos, tienen un idioma común, el Kiswahili. Vas a Uganda, vas a Kenia, vas a Tanzania, muchos de ellos hablan Kiswahili y tienen otros idiomas que hablan. En África Occidental, hay diferentes versiones de las lenguas Pidgin. Al igual que en Nigeria, tienen Pidgin, Sierra Leona, nosotros tenemos criollo. Ghana tiene su propia versión de Pidgin. Desafía a estos países de Francia que no tienen ese lenguaje. Así que creo que va a ser un desafío porque si hablas diferentes idiomas, es más difícil unirse como grupo, ¿verdad? Y luego, si tienes estas agrupaciones que se sienten como si fueran dispares, es un desafío. Lo que creo que ayudará a que al menos trabajemos juntos como continente es observar lo que está sucediendo en los estados del Sahel o en el AES, con Malí, Burkina Faso y con Níger. Si estos líderes permanecen en el poder y no son derrocados por golpes de Estado patrocinados por potencias extranjeras, por ejemplo, y continúan teniendo el éxito que han estado teniendo, creo que otros países pueden seguir su ejemplo. Porque todos decidieron, todos tuvieron golpes de Estado en sus países. Y en esos golpes, las tres agrupaciones se unieron y dijeron, estamos construyendo una AES. Ahora tenemos un pasaporte conjunto. Tienen una bandera conjunta. Se llaman a sí mismos como una confederación. Están trabajando para construir la negociación colectiva entre ellos para tener mejores acuerdos comerciales con Europa, para tener mejores acuerdos comerciales con otras personas. Creo que, si eso funciona y ese experimento funciona en los próximos 50 años más o menos, veremos cómo va. Es mucho tiempo que van a tomar estas cosas, ¿verdad? Quiero decir, y esto no sucede de la noche a la mañana, comenzarás a ver a otras personas hacer algo similar. Está la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. En este momento, son todos los diferentes países los que intentan trabajar juntos, pero no siempre negocian conjuntamente con China o Rusia o con Francia o con Estados Unidos. A pesar de que hay un grupo de unos 15 países diferentes, unos 14 países diferentes, todos siguen teniendo sus propios acuerdos, lo que supone un reto para todos ellos reunirse y negociar colectivamente. Así que creo que lo que veamos con el AES, dependiendo de qué tan exitoso sea, creo que será algo que otras personas pueden hacer. Pero hasta entonces, hay diferentes personas que están enfocadas en sí mismas, muchos líderes que se preocupan por sus propios ingresos personales. Va a ser muy difícil para ellos querer trabajar con otras personas porque también hay egos asociados con eso. ¿Verdad? ¿Cómo se llega a un lugar en el que todo el mundo está de acuerdo en que hay un solo idioma en el continente? Eso será un reto. Así que no sé si llegaremos a ese lugar. Pero sí creo que lo que tendremos es que, creo que cuanto más trabajemos juntos, donde hagamos entrevistas como esta, tendremos conversaciones como esta, creo que comenzará a desarrollarse un sistema en el que la gente comenzará a darse cuenta de que podemos trabajar mejor juntos que separados. Y al menos podemos empezar a trabajar hasta un estilo de vida e ideología africana. Es posible que no lleguemos a la meta final en nuestras vidas. Ese es mi sistema de creencias. Estoy de acuerdo con eso. Es posible que no tengamos a los Estados Unidos de África en un abrir y cerrar de ojos, pero podríamos unirnos políticamente. Por ejemplo, cuando ocurrió el golpe de Estado en el Sahel, ¿por qué ningún ministro de Relaciones Exteriores africano de, digamos, Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Etiopía, estos son algunos países? ¿Por qué no enviaron a sus emisarios allí? ¿Por qué no enviaron a sus ministros de Relaciones Exteriores para apoyarlos? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. A veces el panafricanismo se trata de que todos tenemos una familia, se trata de apoyar políticamente. Sí, ese es un buen punto. Y les puedo decir por qué no lo hicieron, porque tenían miedo de los golpes de Estado en sus propios países, ¿verdad? Sí, porque si lo piensas bien, solo los líderes militares decidieron tomar el cargo. Y a veces es patrocinado por personas externas. Eso es lo que es un golpe de Estado normal. En Malí, Burkina Faso y Níger es más como una revolución, porque la gente así lo quería. Así que fue la gente la que estuvo de acuerdo. De hecho, el pueblo es el que mantiene a los líderes en el poder.
El pueblo de Burkina Faso tiene casi como una guardia nocturna en la que la gente se ofrece como voluntaria para asegurarse de que se comunica con lo que está sucediendo con las juntas o con los líderes de esos países y dice, mira, estamos escuchando a la gente tratando de idear un golpe de Estado. Queremos asegurarnos de que lo sepan porque queremos que permanezcan en el poder porque están cambiando nuestro país para mejor. Muchos de los otros líderes de todo el continente africano no buscan construir coaliciones entre la gente por lo que quieren. Muchos de ellos buscan seguir manteniendo su riqueza. Y es por eso que muchos de ellos no apoyaron lo que estaba sucediendo en el AES porque tenían miedo de que les pasara a sus propios países. Esa es mi creencia. Puedo verlo, pero este es un país con un sistema político fuerte. Esto es Sudáfrica. ¿Por qué no enviaron allí a su emisario o ministro de Asuntos Exteriores? ¿Sabes a qué me refiero? Porque eso demostraría que un país africano fuerte tiene el apoyo. ¿Sabes a lo que me refiero? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nigeria está como al lado de Níger. Comparten una frontera terrestre juntos. Comparten frontera, sí, sí. Tal vez me equivoque, pero hasta ahora no creo que ningún ministro de Relaciones Exteriores de un país africano fuerte haya visitado el sitio. ¿Has oído hablar de él? Sí, así que Ghana, por lo que no han visitado, pero el nuevo presidente de Ghana, Mahama, se reunió con Ibrahim Traoré y habló muy bien de él cuando se reunieron en Ghana y hablaron sobre cómo están trabajando en asociaciones aparentemente. Senegal también porque Senegal sería la única forma en que estos tres países tengan acceso al Océano Atlántico. Así que siempre hubo algunas conversaciones y preguntas sobre si Senegal seguirá el camino de las administraciones anteriores, o si seguirían el camino de apoyar más a la AES. Hay diferencias de opinión allí, pero parece que al menos es amigable con la gente y AES y al menos ha hablado positivamente sobre lo que están haciendo en esos países. Y por eso han hablado de la posibilidad de tener asociaciones comerciales y de hacerlas realidad. Hay 54 países como reconocidos. Y solo 2 han tenido una conversación pública y hablar de cómo van a trabajar con ellos. Pero, de nuevo, creo que es porque incluso si tienes un gobierno político fuerte, sabes que la población en general no está contenta con cómo van las cosas en esos países. Y ves que muchos de ellos suprimen muchos de estos disturbios civiles. Cuando la gente lo hace, ya sabes, cuando salen y marchan por las libertades y cosas así. Muchos líderes de países no están contentos con eso. Y creo que esa es parte de la razón por la que no lo hacen. Creo que también hay un temor de dónde reciben ayuda y tienen socios que se oponen a lo que está pasando en AES. Pueden tener miedo, pueden perder algo de eso a la buena voluntad que tienen con algunos de esos socios fuera del continente. Eran para apoyar lo que está sucediendo allí. Y entonces creo que hay 2 cosas. Pueden tener miedo de su propio pueblo, y también pueden tener miedo de las asociaciones que tienen fuera del continente, y quieren mantener esas asociaciones intactas. Quiero apoyar necesariamente lo que está sucediendo en AES porque la forma en que se informan todas nuestras noticias si fue algo malo. Como si escucharas en Estados Unidos, en Europa, en Francia sobre lo que estaba pasando en AES. Como si fuera malo, pero si hablas con la gente en el terreno, la gente en África, en todas partes, alrededor de África, apoyan lo que está sucediendo en AES. Así que eso es lo interesante. Todos en África. Creo que políticamente, el panafricanismo está muerto. Ustedes vieron a Bolatino de Nigeria, él estuvo en Francia hace como 3 semanas o hace un mes. Y creo que Macron le dijo, oye, por favor no le des a esta gente acceso al agua de mar, acceso a nuestro puerto marítimo, porque de lo contrario no te daría, digamos, $30 millones en tu cuenta o lo que sea. Así que sigamos con el panafricanismo. Así que políticamente está tachado. ¿Y el sistema económico? Sí, así que es difícil, ¿verdad? Porque creo que el número es algo así como el 60% de las personas en el continente africano no están bancarizadas. No tienen cuentas bancarias. Muchas cosas, gran parte de las finanzas se transfieren de un lado a otro a través de los sistemas monetarios móviles.
Las compañías de telefonía móvil en el continente africano tienen muchos sistemas bancarios en los que se puede pagar a la gente a través de dinero móvil o en efectivo. Por lo tanto, hay muchas aplicaciones diferentes que intentan resolver ese desafío a través de las fronteras y dentro de los países. Encuentras empresas a las que les está yendo muy bien, obteniendo grandes finanzas. Tienes Aupaí, tienes todas estas diferentes empresas que han recaudado un montón de dinero y están trabajando en estos procesos. Creo que ese es un desafío, las monedas. Creo que también el problema es que todos estos países, su deuda está en Estados Unidos, dólar. Su deuda está en moneda extranjera. Y así, y su moneda, casi todos los países tienden a tener desafíos porque su deuda está en una moneda extranjera, su moneda tiende a fluctuar, pero generalmente baja de valor con el tiempo. Así que creo que lo que va a hacer falta es un trabajo colectivo. Así que parece que la CEDEAW está trabajando en una moneda común. Por lo tanto, los países que están involucrados en la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, puede que no lo haya dicho antes, lo que representa la CEDEAW, están buscando iniciar una moneda común y parece que la mayoría de los países de la CEDEAW están de acuerdo con eso. Si tienen una moneda común, al igual que en Europa tienes el euro, ¿verdad? Si se trabaja en conjunto, se puede ayudar a apoyar a los países que no lo están haciendo tan bien. Y luego pueden trabajar juntos para construir hacia afuera, ¿verdad? Así que, ya sabes, ¿viste lo que pasó con el Brexit, verdad? Inglaterra decidió salir de la Unión Europea y quedaron fuera del euro. Ahora han vuelto a la libra, si no me equivoco. Y la libra esterlina sigue siendo bastante fuerte, pero la economía parece estar flaqueando debido a los acuerdos comerciales que ocurrieron bajo esa moneda común. Una vez que tienes una moneda común, es mucho más fácil comerciar entre países porque tu moneda es una moneda más estable con la que todos pueden operar. En lugar de operar en estas diferentes monedas, cuando tus fronteras están, puedes ver a través de la frontera. No hay una frontera real, es una frontera artificial, ¿verdad? Así que creo que con las monedas comunes en estos grupos, eso probablemente ayudará con el avance económico, pero ese es solo un paso. Creo que una vez que se hace eso, se tiene un mejor comercio entre los países y creo que, en general, eso tiene un aumento en la forma en que lo harán las economías de todo el continente, pero nuevamente, estos son procesos lentos y llevarán mucho tiempo, pero estamos. Porque imagínate que Estados Unidos se enfada con, digamos, 5 países africanos y ellos y Estados Unidos dicen, oye, te quedaste fuera del SWIFT. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Ves países como Rusia y China, que son grandes y poderosos? Por supuesto, tal vez ese sea un mal ejemplo, que estoy buscando diferentes formas de contrarrestar el dólar. No significa que tengamos que alejarnos del dólar por completo porque la economía colapsará, sino lentamente. Absolutamente, de acuerdo. Y creo que uno de los grandes problemas de Estados Unidos que seguiré diciendo es que ha hecho mucho trabajo en diferentes países en términos de ayuda humanitaria, y al hacer eso, creo que eso le ha dado mucha buena voluntad a Estados Unidos, ¿verdad? Creo que mucho de eso está desapareciendo, avanzando, solo basándonos en la retórica que escuchamos de la Casa Blanca. Y eso puede tener dos impactos diferentes. Uno, puede forzar que el continente de nosotros pueda trabajar mejor juntos, para trabajar en soluciones. Pero también aislará, creo, a Estados Unidos, creo, de muchas partes del continente africano. Y creo que probablemente buscarán en otras personas mejores acuerdos, como China y Rusia, que es lo que está sucediendo actualmente con AES, por ejemplo, y muchos otros países del continente africano. Creo que, idealmente, África se vuelve más independiente, pero trabaja en conjunto para tener mejores acuerdos comerciales con todos, ya sea Occidente o el Lejano Oriente, ya sabes, idealmente trabajamos juntos, porque todos los minerales que usa el mundo vienen de África. Quiero decir, estamos hablando de todo lo que está en tu iPhone, estamos hablando de los dispositivos, es la computadora portátil en la que estoy hablando, la luz que usé que se apagaba, la energía de la batería que contiene, todo eso proviene del continente africano. Se utiliza la mayor parte del material. Desafortunadamente, debido a que África no tiene negociación colectiva y no trabaja en conjunto, los acuerdos que África está obteniendo están privando al continente de sus derechos.
Está haciendo que unas pocas personas sean ricas y ricas, mientras que el resto está sufriendo. Por lo tanto, creo que es necesario que haya más negociación colectiva y trabajo conjunto para que el continente africano pueda avanzar con seguridad. ¿Quiénes cree que se sentirán más decepcionados de un África más unida? ¿Estados Unidos, China, Rusia, Francia o el Reino Unido? Creo que Francia, porque por eso pienso así. Una buena parte de la economía de Francia se debe, en primer lugar, a que están cobrando reparaciones a los países que son antiguas colonias, están cobrando reparaciones para sí mismos, ¿verdad? Francia está generando miles de millones de dólares en reparaciones de Haití y otros lugares de sus economías. Francia también tiene el derecho de tanteo en muchos países que son antiguas colonias. Entonces, si un país quiere llegar a un acuerdo con China, Francia tiene que involucrarse primero y decir sí o no. El Reino Unido no tiene ese tipo de acuerdos. Estados Unidos no tiene ese tipo de acuerdos en África. Entonces, aunque se sientan decepcionados, sentirán que tienen menos control sobre lo que está sucediendo en estas regiones. Creo que la gente que se verá más devastada económicamente será Francia, por eso Meikran ha hecho las declaraciones que ha hecho sobre el AES y los líderes africanos, porque lo que está viendo es que está empezando a haber una separación y una formación de agrupaciones en África que son. Y creo que eso va a tener un impacto serio en la economía de Francia y en Francia en general, porque no tienen minerales, por lo que realmente no tienen mucho que ofrecer. Ellos no lo hacen, yo no lo sé, sino, ellos no tienen petróleo, definitivamente no tienen ninguno de los minerales que ustedes tienen en el continente africano. Entonces, ¿qué tienen si no tienen esas cosas que podrían tener? En cuanto a la comprensión económica, es posible que tengas el conocimiento intelectual, pero sin nada que importar o exportar, o cambios en ese sistema de importación y exportación, que tiene tu país. Estados Unidos tiene otros negocios, otras cosas que hacer, una economía financiera muy grande, una industria de la moda muy grande. Hay otras cosas que operan independientemente del continente africano. Tienen petróleo y acceso al petróleo en esa región. El Reino Unido tiene otras cosas en marcha. Creo que Francia sería el país más molesto porque será el que más impactará directamente en su economía. Pero creo que todos estarían igual de molestos porque tendrían menos control sobre lo que está sucediendo en esa región. Y financieramente, todos se benefician de alguna manera en términos de negocios. Exxon, Mobil, muchas compañías de gas en los Estados Unidos operan y obtienen gran parte de lo que obtienen del continente africano. Así que ese es mi sistema de creencias, probablemente Francia el más. Y creo que también, creo que fue Chirac o Mitterrand, uno de esos presidentes franceses dijo que Francia sin África no es nada. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Quiero decir, y eso es algo importante que decir, sí. Así que volvamos al tema principal de esta entrevista. El tráfico de drogas en África Occidental. ¿Puede hablarnos de ello, por favor? Porque esto es algo que está quemando en las noticias. Tal vez escuché eso sobre Guinea-Bissau hace mucho tiempo, pero no se ve en las noticias. ¿Nos lo puedes contar? ¿Cómo empezó? ¿Quién podría estar detrás? ¿Cuál es la situación ahora? Sí, puedo decir que desde la década de 1970, así que seamos muy claros de lo que estamos hablando. Así que hay un par de cosas de las que podríamos hablar. Uno de ellos es la crisis de los opiáceos que está ocurriendo en todo el continente africano y que llega desde el este. Hay una crisis de opioides que está ocurriendo y está creciendo y es un problema, que por lo general los opioides y OPM se cultivan generalmente en Asia. Sin embargo, no es ahí donde está el verdadero problema. El mayor problema es, y aquí por qué, que el opio y los opioides tienen un impacto realmente malo en las personas en términos de lo que les sucede físicamente. La cocaína, por ejemplo, es vista más como una droga recreativa, de acceso muy, muy caro. Y se produce principalmente en América Latina. Es muy difícil ir directamente de Latinoamérica a Europa. Hay una gran demanda de cocaína en Europa, un acceso muy bajo a ella en Europa. Así que para llegar de América Latina a Europa, muchas veces pasa por África Occidental. Muchos puertos diferentes y diferentes formas de llegar a África y luego de allí llega a Europa.
Así que algunos individuos son explotados donde toman globos o cortan los dedos de los guantes, meten la cocaína en eso, la atan, la tragan y vuelan a estos países y luego, ya sabes, pasa a través de su sistema y luego tienen que cavar a través de sus excrementos. Para encontrarlo y luego recibir el pago de los distribuidores individuales del otro lado. Así que la gente lo está traficando a través de sus cuerpos. Vi un artículo sobre un joven de Sierra Leona que fue capturado en Australia con 71 de estas bolsitas que pasaron por su sistema. En el año 71, había una película que se llamaba Ciudad de Dios, si no me equivoco, basada en Brasil. Y esa era una de las cosas que ella se tragaba para ir a alguna parte. Se arriesgan por muchas cosas diferentes. Y, sobre todo, se trata de narcotraficantes europeos. Así que explotan a los jóvenes africanos que buscan la manera de salir adelante en la vida. Y les dicen, esta es una forma rápida de ganar $10,000, una manera rápida de ganar $5,000, lo que sea, trágalo y listo. Hay otros procesos por los que pasan, a través de ponerlo en vehículos, contenedores de envío, todo este otro tipo de formas. No conozco todos los diferentes caminos porque si se conocieran todos los caminos, lo estarían deteniendo. Así que hay formas que aún no conocen. Simplemente saben de dónde viene y por dónde pasa. Hay muchas historias. Creo que conté alrededor de 25 historias en los últimos 12 meses en una sola región de África Occidental sobre redadas de drogas que habían ocurrido para personas en otros países que fueron atrapadas trayendo cocaína. Pero comenzó ya en los años 70. No sabemos cuánto más atrás se remonta. No sé qué tan grande es el negocio. Es un negocio multimillonario. Hay todo tipo de conversaciones sobre diferentes personas que son importantes traficantes de drogas que se están escondiendo en África Occidental en este momento, que continúan dirigiendo sus operaciones, ya sabes, que supuestamente continúan, supuestamente se esconden en África Occidental, que supuestamente continúan dirigiendo sus operaciones desde allí, pero son acusados y /diagonal o sentenciados. Hay una historia en este momento de la que hablé en la que hubo un individuo que fue acusado. Dijeron que se espera que esta persona pase 24 años en la cárcel en su país de origen. Fueron otros 10 años en otro país. Se alega que esta persona se encuentra en Sierra Leona en este momento, viviendo una vida libre con un nuevo nombre, y no será extraditada. Si se trata de la misma persona, lo cual hay algunas disputas sobre si es la misma persona, el país de Sierra Leona no lo extraditaría a su país de origen porque no hay un tratado de extradición entre estos dos países. Por lo tanto, no están obligados a enviarlo de regreso. Y por eso dicen que esta persona tiene mucha influencia política. Si es la misma persona, dicen que esta persona puede incluso estar potencialmente casándose con un miembro de la familia presidencial. Todo esto es especulación. Todo esto se alega. Pero es parte de la historia general que se está discutiendo sobre el tráfico de drogas a través de África Occidental. Y entonces la discusión básicamente está diciendo que los puertos, la gente en los puertos es sobornada, dependiendo del país al que llegues, depende de cuánto necesites sobornar, pero estas personas tienen mucho dinero para sobornarlos porque ganan mucho dinero cuando llega. Una última cosa que diré es que cuanto más lejos estés de la fuente, más caro será. ¿Verdad? Estas cosas se cultivan y se manufacturan en Colombia, que es difícil conseguir en Estados Unidos. Entonces, lo que podría valer entre 80 y $120 en los Estados Unidos, en el Reino Unido, esa misma cantidad podría valer entre 240 y 250 o $300 en el Reino Unido. Y así, ¿te imaginas cuál podría ser ese número en Australia? Entonces, estas personas están ganando mucho dinero y hay tantas personas involucradas en estos procesos. Nadie quiere detener el tren del dinero. Entonces, parece que se ha vuelto más grande desde los años 70, pero fue entonces cuando comenzó a estar en el radar, porque en los Estados Unidos eso es venta de drogas. Ahí es donde algunas de estas agrupaciones internacionales comenzaron a trabajar juntas para tratar de prestar atención a estas cosas. Entonces, puede haber estado sucediendo mucho antes de eso, no lo sabemos. Pero parece que cuando empezaron a rastrearlo fue a finales de los 70 y en los 80 y 90, y desde entonces se volvió más sofisticado.
Pero los que están siendo explotados son los jóvenes africanos y los que se están enriqueciendo son los europeos. ¿Y desde cuándo América Latina ha utilizado a África como punto logístico de las drogas en Europa? Eso es lo que estoy diciendo. Están pensando en la década de 1970. Al menos esa es la primera vez que se convierte en el radar de quienes informan sobre ello. No sabemos si ha sido antes de eso. No sabemos cuánto tiempo antes de eso podría haber sido, pero parece que en la década de 1970 es cuando se convirtió por primera vez en el radar y se informó de mi lectura que encontré es que en la década de 1970 es cuando comenzaron a notarlo. ¿Y qué pasa con los opioides que vienen de Asia hasta África? Sí, ahora esa trampa es esa transferencia de opioides de Asia a África. No estoy tan consciente de cómo está sucediendo, ya sabes, porque realmente no he informado sobre esto. Acaba de haber un documental reciente que se hizo. Solo lo estoy mirando y ver si puedo encontrar algún detalle sobre esto. Pero se estima que hay 4 millones de nigerianos que abusan de los opioides en este momento de los 225 millones de habitantes. Eso es de la BBC. Y cómo llega a África es otra cuestión, porque está más lejos de viajar. Al menos con América Latina, solo se pueden realizar envíos a África. Me imagino que es principalmente a través del envío. Hay muchos envíos que van y vienen por todo el mundo, ¿verdad? Contenedores de envío. Si alguna vez ha ido a un puerto en cualquier país, solo verá toneladas y toneladas de contenedores de envío. No todos los contenedores de envío pueden ser evaluados por funcionarios del gobierno y a muchos funcionarios del gobierno se les paga para que miren hacia otro lado. Y es probable que la mayor parte esté sucediendo a través del transporte marítimo y alguna versión esté sucediendo a través de individuos que lo llevan consigo en sus cuerpos, arriesgando sus vidas al tragarlo. Pero no vas a poder mover grandes cantidades de esa manera. Solo podrás mover cantidades más pequeñas de esa manera. Así que parece que la ruta de envío es la forma en que generalmente sucede, ya sabes, para grandes cantidades y grandes sumas. Y me pregunto qué tan grave es el problema en África, porque ¿saben cuántos de nuestros gobiernos ni siquiera llevan la cuenta de este tipo de cosas? Porque a muchos no les importa, incluso a muchos no les importa, o simplemente son demasiado ingenuos. Pero para mí o para los nigerianos, calculados para tomar opioides, ese es un número muy, muy largo. Ese es un gran número. Y creo que hay otra droga en el este de África. Es como una hierba, la mastican y se drogan con ella. No se puede olvidar el nombre. Sí, no estoy tan familiarizado con eso, pero quiero decir, sí, quiero decir, el negocio de los opioides en Asia es un negocio muy, muy, muy lucrativo, y lo ha sido durante mucho tiempo. Quiero decir, la heroína es de la que más se habla porque parece tener el efecto más dramático en las personas. Todos los demás opioides que salen. Hay diferentes tipos de opioides. Puedes hacerlos en laboratorios y todo ese tipo de cosas. Hay muchos tipos diferentes. Y por eso está empezando a convertirse en un problema con las píldoras en África. Quiero decir, ese número de la BBC probablemente sea una estimación aproximada. Es decir, realmente no pueden saberlo, porque es muy difícil averiguar estos números. Pero sí, quiero decir, si dicen 4 millones de personas, y solo para contextualizar, en la ciudad de Lagos, alrededor de 9 millones de personas se registraron para votar, por lo que un poco menos de la mitad de las personas registradas para votar en Lagos serían, ahora eso es Lagos contra el país, pero menos que eso, son 4 millones de personas allí que dicen que están al tanto con certeza. ¿Y qué país de África Occidental es el principal centro logístico para distribuir las drogas a Europa o a lo que sea? Esa es una gran pregunta. Creo que hay muchos artículos e historias diferentes sobre esto. Y, en general, dicen que los países más grandes son los centros más grandes. Así que a veces se oye Nigeria. A veces se oye que algunos de estos países más pequeños son grandes centros porque es más fácil. Dicen que es más fácil. Esto es lo que dicen. Es como si los informes fueran más fáciles de desboronar a los funcionarios en países más pequeños. Entonces, por lo que leí, dicen que Nigeria es uno de ellos. Y también hay otros países. Sierra Leona es otro de los que mencionaron, que es mi país de origen.
Lo que sí encuentro es que no dicen tanto sobre Ghana. Y no sé si porque Ghana realmente ha tratado de tomar medidas enérgicas contra esto. Por ejemplo, cuando vivía en Ghana, el edificio en el que vivía fue adquirido de un terreno al que tenía acceso el hijo de un traficante de drogas. Su padre fue a la cárcel durante muchos años. Era conocido como traficante de cocaína y traía cocaína a través de Ghana y otros lugares. Está en la cárcel muchos años, 20 y pico años, si no me equivoco. Y entonces su hijo se apoderó de su tierra y vendió toda la tierra para su propio beneficio personal, para ganar dinero, para seguir adelante con su vida y para desvincularse de lo que su padre estaba haciendo. O para reinvertir, quién sabe. No sé qué hizo con el dinero, pero por lo que tengo entendido, Ghana tiende a tomar medidas un poco más enérgicas contra este tipo de cosas. Pero eso también podría ser para mostrar, no lo sé. Pero eso es lo que escucho, es que los países más grandes tienden a ser los que dicen que son donde se manifiestan estas cosas. Joe, me gustaría darte las gracias por estar con nosotros esta noche y gracias por tu paciencia. Espero que podamos, ya sabes, seguir trabajando, tú para el público inglés y yo para el público español. ¿Bien? Absolutamente. Espero que tengáis un bonito día y un bonito fin de semana. Absolutamente. También acabo de poner mi sitio web y todo así me pueden encontrar. Por supuesto que sí, no te preocupes, puedes escribirlo en los comentarios, y yo lo pondré en los comentarios y todo. Está bien. También asegúrate de ir a Authentic African en Instagram, en YouTube. Estará en los comentarios y todo eso. Eso se publicará. Pero solo quería asegurarme de que todo el mundo supiera que ese es el nombre de la marca, Authentic African. Así que asegúrense de comprobarlo. Y quiero darte las gracias, por cierto, por hacer esta entrevista. Se lo agradezco. Agradezco el tiempo de hoy. No hay problema.